pausa. Soy Clara Lorena y en este espacio mi objetivo es entregar alimento espiritual para crecer como personas. En la Grecia antigua, Sócrates dijo una vez que la energía está separada de la materia y que el universo está hecho de energía y que más encima esa energía ha existido desde mucho antes de que apareciera el hombre e incluso el planeta Tierra. Suena a ciencia ficción, ¿cierto? Pero Sócrates estaba muy en lo cierto. Veamos por qué. Según el diario The Independent, si le preguntamos a las 3 ramas más importantes de la ciencia de qué está hecho el hombre, nos responderían algo como esto. El biólogo nos diría de agua, el químico aseguraría que de oxígeno y el físico nos daría una respuesta insólita. Nos diría que está hecho de nada. Pero aunque cueste creerlo, cada respuesta es correcta a su manera. La Real Sociedad de Londres explicó recientemente que los seres humanos son alrededor de 65% agua, elemento que está contenido en todas las células y el cuerpo humano tiene billones de ellas. Ahora, mírate al espejo, obsérvate bien. ¿De qué estás hecho? Desde el punto de vista químico, cada parte de tu cuerpo incluye más de 60 elementos, muchos de ellos en cantidades diminutas, pero necesarias para sustentar la vida. Elizabeth Radcliffe, miembro de la Real Sociedad de Química de Inglaterra, cita entre los compuestos principales los siguientes: el oxígeno, el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el calcio y el fósforo. El mismo carbono que está en tu cuerpo es el que forma un diamante o un pedazo de carbón. El hidrógeno es el mismo que elevó los primeros globos dirigibles, mientras que tu oxígeno es el mismo que está en el aire que respiramos. Y tu nitrógeno es el mismo que se usa para enfriar objetos en apenas unos segundos. El 96% de nuestro organismo está hecho de estos elementos. Un humano de 70 kilos tiene unos 12 kilos de carbono, 45 kilos de oxígeno, 7 kilos de hidrógeno y 2 de nitrógeno. El carbono, el oxígeno, el nitrógeno y el hidrógeno son átomos que a su vez se combinan entre sí para crear moléculas como por ejemplo las proteínas, las grasas y los carbohidratos. De hecho, los humanos consumimos alimentos formados por grasas, proteínas, vitaminas y minerales. Es justamente a través de la alimentación, de lo que consumimos cada día, que la célula recibe átomos y moléculas. Y las células son la base de la vida. Como ves, el cuerpo humano es una máquina perfecta. Todo se organiza para administrar energía, para mantener viva a la célula. Las plantas y animales que comemos obtuvieron sus átomos de la tierra o de la atmósfera. Átomos que estaban aquí mucho antes de que surgiera la vida en la tierra. Es sorprendente. Los átomos vienen de lugares y tiempos muy remotos, de lugares que ni siquiera pertenecen a este planeta o a esta era. El carbono, el oxígeno, el hidrógeno y el nitrógeno del que estamos hechos son muy antiguos. El más antiguo de todos es el hidrógeno, que se formó poco tiempo después del Big Bang, esa gran explosión que dio origen a todo. Es el elemento más abundante del universo. Con el hidrógeno luego se formaron estrellas, las mismas que llenan el cielo en la noche. Estrellas como nuestro Sol, y es ahí donde continúa la historia. Porque en las estrellas el hidrógeno se convierte en otros elementos. Mira tu cara en un espejo. Todo lo que la forma estuvo alguna vez dentro de una estrella. Hace miles de millones de años, hasta que un día esa estrella explotó y esparció todos los elementos que había en su interior. Oro, plata, cloro, oxígeno, carbono, aluminio, cobre, zinc, etc. Con todo lo proveniente de esa explosión se formaron los planetas como la Tierra. Y fue entonces que los átomos se unieron a otros átomos para formar moléculas. Y esas moléculas se unieron a otras para formar otras más grandes como las proteínas, las grasas y los carbohidratos. Es pura magia. ¿Sabías que tu cuerpo contiene pequeñas cantidades de metales preciosos como el oro y la plata? La Real Sociedad de Química de Inglaterra calculó que si se extraían todos los elementos contenidos en el cuerpo del actor Benedict Cumberbatch,
se obtendrían más de 96.500 libras esterlinas, unos $128.000. Nada mal como negocio. Hasta aquí hemos repasado lo que dice la biología, lo que dice la química, pero ¿qué tiene que aportar la física? Jess Wade del Colegio Imperial de Londres admitió que cerca del 99,9% de un átomo es espacio vacío. Sí, espacio vacío. Un átomo físico se compone de vórtices de energía, una especie de tornado que está constantemente hilándose y vibrando, cada uno irradiando su propia forma de energía única. Si uno observa la composición de un átomo con un microscopio, lo que observa es un pequeño vórtice de energía, que a su vez tiene una serie de vórtices infinitamente pequeños, llamados quarks y fotones, que son los que conforman la estructura del átomo. A medida que uno se adentra más y más en la estructura del átomo, ya no vería nada, solo un espacio físico vacío, porque el átomo no tiene una estructura física. Es decir, las cosas físicas no tienen ninguna estructura física. Te lo explico más despacio. Los científicos reconocen que el universo está hecho solo de energía. Todos los átomos están hechos de energía invisible, no de materia tangible. Richard Cohn Henry, profesor de física y astronomía de la Universidad de Johns Hopkins, dijo: acéptalo y acepte la indiscutible conclusión: el universo es inmaterial, mental y espiritual. Todos hemos crecido creyendo que nuestra realidad se compone de cosas materiales físicas, tangibles, que nuestro mundo es tangible, que lo podemos tocar, que está ahí. Pero ahora resulta que eso no es más que una ilusión, porque la ciencia ahora nos demuestra que el universo está hecho de energía. El físico Sir James Jeans escribió que el universo comienza a parecerse más a un gran pensamiento que a una gran máquina. Definitivamente es un tema maravilloso, así que si te gustó el contenido de este video, no olvides hacer clic en me gusta y también comparte y suscríbete. Así que nos vemos pronto. Mucha luz.